Oye, no como si no hubiera un mañana, pero casi. Luego vamos ya con otras 3 cositas, ¿vale? Ya no otras 3 noticias, bueno, sí, la más importante es lógicamente por quién va a dejarse el quinto grande florentino, por quién se va a dejar un riñón, ni más ni menos que por Stiller, al menos eso es lo que afirma José Félix Díaz en Marca. Pero primero tenemos que escuchar una cosa, cómo viene la semana, que va a venir flipante, ya os lo dije ayer, en el sentido de que va a haber anuncios, presentaciones, posibles más fichajes, posibles nuevos seguimientos, más rumores, pero para eso tenemos a Melchor Ruiz de la cadena COPE, que lo tiene todo bien presentadito y bien ordenadito, dando nombres, listas y detalles de cómo va a ser la semana del Real Madrid. Le escuchamos un segundo. La intención del conjunto blanco es, a ser posible esta misma semana, anunciar el fichaje de Trent Alexander-Arnold y el de Álvaro Carreras, además de la presentación de Hausen, que sería el jueves o viernes. Yo me inclino más por el jueves que por el viernes, al margen y amén de... Relevo dijo el jueves, con lo cual mañana podríamos tener presentación de Hausen. Tratar de cerrar también, y no sé si llegaría a tiempo esta misma semana, la recompra de Nico Paz. Así que muchas cosas encima de la mesa del Real Madrid, porque el tiempo apremia. Los jugadores, algunos están de vacaciones, pero cada uno se va a ir hasta 11 internacionales con sus selecciones, 8 lesionados aquí, y Xabi Alonso va a tener un panorama difícil para preparar el Mundial en cuanto a tiempo y jugadores. Como te digo, va a tener que tirar de muchos canteranos, muchos internacionales fuera que van a viajar, algunos directamente a Estados Unidos, otros van a tener 4 o 5 entrenamientos, y los 5 con los que van a comenzar el próximo día 9 a trabajar, esos van a tener escasamente 9 días para preparar el Mundial. La intención del conjunto blanco... Bueno, pues ahí lo tenéis, un poco el aspecto de la semana, de lo que queda todavía de semana, porque estamos a miércoles y ya no queda demasiado, pero lo que sí es cierto, y a esto ya voy con lo siguiente, es ver que tras el artículo que ha publicado José Félix Díaz, sí, efectivamente, el Real Madrid va a cuchillo por Stiller. ¿Yo qué queréis que os diga? O sea, desde hacía años no había una dupla tan letal, presidente-entrenador, como la que vamos a tener. Que Florentino y Xavi se pongan en la misma línea, en la misma página, y se pongan al tiro a nivel de ira por unos a por otros, que el entrenador pida, diga, demande, desee, le comente al presidente, y que el presidente además esté dispuesto, es exactamente lo que necesitábamos. Fijaos, si no, como le digo, salvando las distancias, cómo le ha ido al FC Barcelona con un Joan Laporta, que teniendo a Flick, sin que le haya demandado demasiado, más o menos le ha podido cumplir determinados requisitos que le ha podido demandar y exigir, ¿vale? Cuando tú tienes una dupla, presidente-entrenador, que saben que están a muerte, con un presidente que sabe gestionar, financiar, sacar dinero debajo de las piedras como hizo 2009, en cualquier aspecto y detalle, lógicamente Xabi Alonso sabe que tiene el mejor presidente detrás, que lo va a financiar todo, que son como la gasolina y el fuego, que Florentino va a estar ahí para echarle precisamente al fuego crepitante para que salga absolutamente lo mejor de Xabi Alonso, para que pueda tener las mejores piezas a su disposición, y eso es lo mejor que le puede pasar al Real Madrid. La combinación de los dos elementos va a ser lo que al final haga la explosión todavía más larga, más duradera. Por lo menos la emoción nos tiene absolutamente anodados. Que Xavi ha entrado con el pie derecho en la Casa Blanca, no tengo que decirlo, ¿vale? No es una sorpresa, porque no es solamente lo que demanda el presidente y que el presidente esté dispuesto a darle absolutamente todo lo que pide, es que además... la manera en la que ha entrado Xavi, advirtiendo absolutamente todos, encima esa oportunísima entrevista a Alex García, exjugador de Xavi, bajo sus órdenes, que ha dejado de entender que no hay tonterías con Xavi, no hay cachondeo, hay látigos si es necesario, hay 4 voces bien dadas si es necesario, y hay banquillazos si alguno no se toma en serio lo que representa este escudo. Mucho cuidado, porque seguramente al madridismo esto va a tener a Xavi por encima de todos, luego a los jugadores, y desde luego aquí nadie se va a bandear, y es lo mejor que le podía pasar al Real Madrid. Un entrenador de carácter, un entrenador de autor, un entrenador joven, con ganas, y que tiene exactamente en la cabeza lo que quiere, cómo quiere que juegue su Real Madrid. Por lo menos una idea táctica va a exponer en la pizarra, así que yo desde luego creo que con eso tenemos que estar suficientemente contentos como para pensar que este Real Madrid se lo va a cepillar absolutamente todo, ¿vale? O sea, ojalá, y hay que tener cuidado porque el Mundial es una trampa. Al Mundial llegamos, o llegan, mejor dicho, entrenador y jugadores sin conocerse, que no es poco, ¿vale? Que no es poco, o sea, ya desde luego la broma a quien se le haya ocurrido es como para decir que es pequeña, porque el tema de las selecciones justo antes del Mundial me parece un castigo abominable, o sea, una ocurrencia que tendría que estar penada con cárcel, pero aún así yo creo que si el madridista medio es más o menos paciente, si el Mundial se supera más o menos bien, ya no sé si ganarlo o no, desde luego creo que tenemos una combinación explosiva, ¿vale? Con Florentino, como digo, Xabi Alonso como entrenador, y luego ya los jugadores, el que quiera subirse al barco, el que no quiera,
puerta y carril, ¿vale? Aquí ya no admitimos más, esto no es ni la sede de la ONU, ni es ningún tipo de resort de vacaciones, ni nada parecido. El que no quiera, puerta y boleto, que lógicamente tenemos un montón de madridistas de la cantera pisando fuerte, que ven a los cracks, sí, como algo a lo que aspirar, pero también algo a lo que comerse vivo. Así que cuidado, que la competencia del Real Madrid es muy seria, no creo que se anden con tonterías, porque en definitiva, cuando está regalado o cuando se está ofertando un puesto, hay muchos candidatos, así que espero que tomen nota y mucho cuidado. Bueno, y al respecto de candidatos, vamos ya con el artículo de José Félix Díaz, que efectivamente anunciaba lo de Stiller, y bueno, pues que de alguna manera anoche pues nos daba la medianoche y de alguna forma nos alegraba, porque se resuelve como que es el posible potencial quinto fichaje que podría incluso ir al Real Madrid, al Mundial con el Real Madrid. Vamos a ver si eso termina pasando o no. Stiller vuelve a dispararse con independencia de la llegada de Nico Paz. O sea, lo primero que quiere dejar claro aquí José Félix Díaz es que lo de Nico Paz no tiene nada que ver, ¿vale? Este no es Nico Paz, este es Stiller y es una operación diferente. El Real Madrid sigue al cerebro del Stuttgart y está agitando el mercado de fichajes como hacía 16 años que no sucedía. Ahí está la movida. El Real Madrid está agitando el mercado como hacía 16 años, desde 2009, con Cristiano, Benzema, Xavi, Arbeloa, Albiol, Kaká, bueno, todos los que ya conocemos, ¿vale? Pues efectivamente, dice tal y como informó Marca, en la lista de la compra hecha entre la dirección deportiva y Xavi, existía la necesidad de incorporar un nombre que hiciera las veces de cerebro para el juego del equipo, y entre esos nombres aparecía Stiller, que además venía recomendado por Kroos, ¿vale? Sabéis que Kroos también se dedica ahora al tema de agencia de representación. Dice, bueno, la posible llegada del alemán nada tiene que ver con lo de Nico Paz, o sea, absolutamente nadie que piense más o menos en Stiller debe pensar en que a lo mejor Nico Paz es un problema. En absoluto, nada parecido, ¿vale? No va a haber ningún tipo de problema. Stiller junto a sus compañeros celebró el éxito del Stuttgart en la Copa Alemana. Los análisis técnicos hablan de la necesidad de incorporar jugadores sin tanto perfil de estrella, más adaptados al trabajo en equipo y con la calidad suficiente como para dar estilo propio al juego del Real Madrid. Se busca que haya jugadores en la plantilla que se vayan determinando y de hacer y convirtiéndose en estrella dentro de lo que es el día a día del Real Madrid, que no vengan con ese estatus de referencia a cambio de más de 100 millones. Esto es un palito, lógicamente, para el señor Wirtz y todos aquellos que querían que el Real Madrid se dejara absolutamente todo el presupuesto en el jugador alemán, que tampoco hubiera estado de más, pero también os digo que Stiller puede convertirse en ese jugador que entra por la puerta de atrás y que a lo mejor se convierte en el primero de la vanguardia. Así que mucho ojo con Stiller, porque Stiller, de la mano de un Xabi Alonso, con un perfil mucho más técnico, con un perfil de dibujo mucho más táctico, evidentemente sabe lo que tiene que hacer. Cuando tú le asignas un rol y además con esa mentalidad alemana de saber perfectamente lo que quieres y de jugar cuadriculado dentro de un equipo, no intentando ser el éxito individual lo que mueva al jugador, yo personalmente creo que a lo mejor nos podemos llevar una sorpresa con este chaval. Y si la decisión de Xabi Alonso, si la decisión de Florentino Pérez es ir a por él, probablemente se va a intentar hacer lo más rápido posible. Daos cuenta de que tenemos 2 semanas antes del Mundial. Si lo de Carreras se cierra esta semana, si lo de Nico Paz se cierra esta semana, el Madrid tendría las manos libres para ir a por Stiller, ¿vale? O sea, podría ponerse toda la carne en el asador para fichar al jugador del Stuttgart y lógicamente no habría ninguna excusa que nos impidiera pensar que efectivamente se puede convertir en jugador del Real Madrid. Yo, personalmente ilusionadísimo, creo que es un jugador que efectivamente tiene ese perfil un poquito más bajo que por ejemplo un Florian Wirtz o un Bellingham en su momento, pero al mismo tiempo creo que como jugador de equipo puede no tener parangón y puede ser precisamente el jugador que necesitamos dentro de ese rol más mecánico que Xabi Alonso va a dibujar en la pizarra del Real Madrid, porque ahora sí nos tenemos que acostumbrar a que el Real Madrid sea un equipo, es decir, no un equipo que está basado en que cada uno hace la guerra por su cuenta y que el conjunto de individualidades lo lleva todo hasta el final, sino más bien por el contrario, en ese conjunto de jugadores que al final funcionan con una idea o alrededor de una idea táctica concreta y que la saben ejecutar como nadie. Eso es lo que espera Xabi Alonso del Real Madrid, que luego lógicamente la pureza de la individualidad, el arte, la creatividad de los Vinicius, de los Mbappé va a salir en algún momento y no se puede apagar, por supuesto. Y yo creo que Xabi Alonso sabrá perfectamente lo que tiene, lo que hay y lo que quiere, y cómo permitir que este Vinicius o Mbappé, jugadores de ese estilo,
Endrick, Güler, que tienen luego una creatividad personal y un talento innato, lógicamente lo puedan poner al servicio del Real Madrid. Esto es algo que va a tener que conjugar, que lógicamente no es fácil, ya lo sabemos, pero creo que Stiller es un cerebro perfecto para la maquinaria alemana, para el motor alemán, que está desde luego intentando implementar Xabi Alonso en el Real Madrid y que creo que hacía mucha falta. Ya no hablamos de que sea el sustituto de Kroos, pero sí de alguna manera de esa mentalidad más rígida, más fría y más calculada de lo que debería ser una auténtica maquinaria en el equipo. Así que ojalá que funcione muy bien y ojalá que tengamos noticias de Stiller.